La linterna arrancó de la oscuridad una escena que el cerebro se negaba a procesar. Junto a la entrada de una cueva estaba sentada una pequeña figura, una niña a juzgar por su tamaño, y cantaba. No lloraba, no pedía ayuda, no intentaba esconderse del bosque nocturno. Cantaba una canción de cuna con una voz que sonaba como si estuviera en casa. A su lado yacía algo enorme, oscuro, con una mancha blanca en el pecho que se movía al ritmo de la canción, gruñendo suavemente. Y cuando el guardabosques dio un paso adelante, la criatura se interpuso entre él y la niña. Las manos infantiles, sin temblar, se posaron en el hocico de la bestia. Sus ojos ciegos miraban a la nada, pero la niña se giró exactamente hacia el sonido de los pasos. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Y en su voz no había miedo, solo cautela, como si el extraño fuera él, y no la media tonelada de depredador salvaje a su espalda. La osa, una hembra a juzgar por el tamaño, no se movió de su sitio, pero cada músculo bajo el pelaje estaba tenso, listo para el ataque. Estaba protegiéndola. El guardabosques se arrodilló lentamente, levantando las manos, y entonces lo comprendió, no sabía a quién temer más aquí. Si a la bestia o a la gente que vendría a llevarse a la niña de vuelta. La cama estaba vacía. María Covarrubias, de pie en el umbral del pequeño dormitorio, miraba la cobija arrugada, la almohada con la hendidura de una cabeza infantil, el viejo oso de peluche tirado en el suelo. La luz de la mañana se filtraba por la cortina, iluminando el polvo en el aire. Afuera, los cuervos graznaban de forma estridente y desagradable, como siempre en octubre, cuando el frío ya se acercaba al pueblo, pero la nieve aún no había caído. «Xóchitl», llamó María, y su voz sonó extraña, demasiado alta para la habitación vacía. «Xochitlita, ¿dónde estás?». Recorrió la casa rápidamente, casi corriendo. La cocina, vacía, el zaguán, vacío, la letrina en el patio, también. María regresó a la casa, abrió el cuartito de los Trevejos, miró debajo de la cama en su habitación, incluso revisó el sótano, aunque Xóchitl nunca bajaba allí. La niña ciega le tenía miedo a las escaleras. La niña ciega no iba a ninguna parte sola. María se aferró al borde de la mesa, sintiendo como el corazón le martilleaba en la garganta. Le temblaban los dedos. Trató de recordar la noche anterior, cómo había acostado a Xóchitl, cómo la había tapado con la cobija, cómo la niña había suspirado en sueños y se había dado la vuelta. Todo había sido normal. Todo como siempre. Y por la mañana, la cama vacía. «Dios mío», susurró María y corrió a casa de los vecinos. Doña Elvira fue la primera en llegar, con sus botas de trabajo gastadas y un rebozo atado deprisa sobre el cabello cano. Entró a la casa, respirando con dificultad, y de inmediato sujetó a María por los hombros. «¿Estás segura?», preguntó rápidamente, mirándola a los ojos. «Quizás está de visita con alguien». «¿Con Tamara, la de enfrente?». «No», María negó con la cabeza, y las lágrimas brotaron de sus ojos como agua de un balde rebosante. «Anoche la acosté, y en la mañana ya no estaba. Xóchitl nunca anda sola. Es ciega. Elvira. No ve nada». Su voz se quebró en un grito, y doña Elvira la apretó más fuerte. «Tranquila, tranquila», murmuró la anciana, aunque ella misma había palidecido. «Ahorita juntamos a la gente. La encontraremos». 10 minutos después, unas 15 personas se agolpaban frente a la casa de María. Vecinos, conocidos, gente que pasaba, todos los que oyeron el grito. Los hombres revisaron los cobertizos y las bodegas. Las mujeres recorrieron los patios y los pozos. Alguien corrió hacia el arroyo, aunque todos sabían que Xóchitl le tenía un pánico terrible al agua. «Catarata congénita», explicaba doña Elvira a quienes no conocían a la niña. «No ve absolutamente nada. Oscuridad total desde que nació». «¿Y entonces cómo?». «De ninguna manera», la interrumpió Elvira. «Sin ayuda. No va a ninguna parte». Para el mediodía, la noticia se había extendido por todo Piedra Blanca. La gente iba y venía. Alguien traía café de olla en termos. Otros simplemente se quedaban cerca, sin saber cómo ayudar. María estaba sentada en el porche, abrazándose a sí misma y mirando un punto fijo. Su rostro estaba blanco, sus labios finos como hilos. El sargento Gregorio Lemos llegó cerca de las 3 de la tarde en una vieja camioneta Ford que petardeaba como un tractor. Salió del vehículo lentamente. Sus 58 años se hacían sentir, sobre todo con el frío. Se ajustó la gorra y se dirigió a la casa. María se levantó para recibirlo, secándose los ojos con la manga. «Sargento Lemos», empezó ella, pero él levantó una mano, deteniéndola. «Primero reviso la casa», dijo con calma, sacando una libreta.
Luego hablamos. Recorrió las habitaciones, mirando en los rincones, abriendo armarios, revisando las ventanas. Se detuvo junto a la cama de la niña, se agachó, examinó el suelo, recogió el oso de peluche, lo giró en sus manos y lo volvió a dejar. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la niña?, preguntó al regresar a la cocina. Ayer por la noche, respondió María rápido. Demasiado rápido. La acosté a las 9. Como siempre. ¿Cierran la puerta por la noche? Sí, con el cerrojo. Las ventanas estaban cerradas. El sargento Lemos asintió, tomando notas. Hizo algunas preguntas más sobre los vecinos, los conocidos, sobre si la niña tenía algún motivo para irse. María respondía de manera uniforme, casi mecánica, y algo en esa calma arañó al sargento como una espina bajo la piel. Respuestas demasiado correctas, demasiado pulcras. Miró a María con más atención. Los ojos secos, aunque acababa de llorar. Las manos entrelazadas sobre las rodillas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. La respiración regular, como si hubiera ensayado esta conversación. Hacía un año. Todo había sido diferente. La habitación del hospital olía a cloro y a algo más. Un olor dulzón y desagradable, el que siempre acompaña a la muerte. Natalia yacía en la cama estrecha, pequeña, delgada, con el rostro del color de un periódico viejo. El cáncer la había consumido durante medio año, y ahora solo le quedaban días. Nico, lo llamó, extendiendo la mano con debilidad. Nicolás estaba sentado en una silla a su lado, apretando los dedos de ella entre los suyos. Tenía 35 años. Pero en ese momento parecía mayor. Los ojos rojos, las mejillas hundidas, una barba incipiente en la barbilla. Llevaba 2 días sin dormir. Aquí estoy, murmuró con voz ronca. La operación, Natalia tragó saliva, reuniendo fuerzas. Xóchitl necesita la operación. El doctor dijo 300,000 pesos. Una probabilidad de 50-50. Pero, ¿y si funciona? ¿Y si puede ver? Nicolás bajó la cabeza. ¿Para qué arriesgarse?, dijo en voz baja. ¿Y si le hace daño? El mismo doctor dijo que podría ser peor. Al menos así vive. Vive, Natalia intentó incorporarse, pero no tuvo fuerzas. Vive en la oscuridad, sin esperanza. Nati, prométemelo. Su voz se endureció. Prométeme que la operarás. Cuando juntes el dinero. Prométemelo. Nicolás guardó silencio. Natalia lo miró durante un largo rato, y algo en su mirada se apagó. No se la des a María, susurró, volviéndose hacia la pared. ¿Me oyes? María no quiere a los niños. Nunca los ha querido. Ella. Nati. Ya basta. No se la des. Nicolás no respondió. Solo bajó la vista a sus manos, al anillo de bodas que le quedaba demasiado holgado en el dedo. Había adelgazado. Una semana después, Natalia murió. 2 semanas después, Nicolás llevó a Xóchitl a Piedra Blanca. La niña iba sentada a su lado en el coche, en silencio, agarrada al borde del asiento. No veía el rostro de su padre, pero oía cómo tragaba saliva, cómo respiraba con dificultad, como si acabara de correr. María los recibió en el porche, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a su sobrina sin una sonrisa. 20,000, dijo Nicolás, entregándole un sobre. Te enviaré cada mes lo que pueda. María tomó el dinero. Lo contó en silencio y asintió. Pasen, soltó por encima del hombro, dándose la vuelta hacia la casa. No un adelante, no un bienvenidos. Solo, pasen, como si se lo dijera a un plomero que vino a arreglar una tubería. Xóchitl extendió la mano, buscando a tientas el marco de la puerta, y dio un paso hacia el interior de la casa. Nueva, ajena, fría. Nicolás se quedó un minuto más, luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Al anochecer, unas 30 personas participaban en la búsqueda. Peinaban los patios, los cobertizos, los sembradíos, las casas abandonadas en las afueras del pueblo. Asomaban linternas a los pozos, revisaban sótanos, gritaban el nombre de la niña, aunque todos sabían que si estaba lejos, no los oiría. La noche cayó rápidamente, como una manta. Las luces de las linternas se balanceaban en las manos, arrancando de la oscuridad trozos de cercas, troncos de árboles, rostros asustados. Las voces sonaban cada vez más apagadas, más desesperanzadas. Xóchitl, Xochitlita, responde. Niña, ¿dónde estás? Pero el bosque guardaba silencio. El pueblo guardaba silencio. Solo el viento susurraba entre las ramas desnudas y, a lo lejos, aullaba un coyote.
Cerca de la medianoche, regresaron con las manos vacías. A la mañana del segundo día, llegó un equipo de búsqueda y rescate del municipio. 3 hombres y un pastor alemán, grande, de color rojizo y ojos inteligentes. El adiestrador le dio al perro una camiseta de Xóchitl para que la oliera, y éste salió disparado, tensando la correa. El rastro partía de la puerta, atravesaba el huerto, pasaba junto a un cobertizo abandonado y llegaba hasta el borde del bosque. El pastor alemán corrió con seguridad, sin desviarse, hasta que se detuvo junto a un viejo pino. Olfateó el suelo, gimió y empezó a dar vueltas en el mismo lugar. ¿Qué pasa?, preguntó el sargento Lemos. Acercándose, el adiestrador se agachó, examinó la hierba, levantó una mano y señaló una huella grande, con garras. Un oso, dijo secamente. Un rastro fresco, de no más de un día. Entonces la niña llegó hasta aquí. Y luego, no terminó la frase. Pero todos entendieron. Uno de los hombres escupió a un lado. Un oso en octubre. ¿No deberían estar hibernando? No todos a la vez. El adiestrador se levantó, sacudiéndose las rodillas. Algunos andan sueltos hasta noviembre, sobre todo si la cosecha de bayas fue mala. Buscan qué comer para ganar peso. El sargento Lemos miró hacia el bosque. Los árboles se alzaban oscuros, densos, como una muralla. Continuaremos, dijo, aunque su voz sonó insegura. Esa noche, doña Inés, la habitante más anciana de Piedra Blanca, de 92 años, delgada como pescado seco pero con una chispa maliciosa aún en los ojos, fue a casa de María. Se sentó en una banca junto al fogón, meciéndose, y comenzó a hablar en voz baja, más para sí misma que para los demás. La osa del corazón blanco, murmuraba, desgranando las cuentas de un rosario. La guardiana del bosque viene cuando la sangre traiciona a la sangre. ¿Qué tonterías dice? ¿Abuela?, preguntó doña Elvira bruscamente. Es una leyenda antigua. La anciana levantó la cabeza, mirando directamente a María. Hay una osa en estos bosques, con una mancha blanca en el pecho, como un corazón. Se lleva a los que no son amados. Se los lleva y los cría como si fueran suyos. María palideció. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «Tonterías», logró decir. «¿Tonterías?» Doña Inés sonrió. Bueno. Se levantó y, sin despedirse, salió de la casa. La puerta se cerró de golpe tras ella, y en la habitación se hizo un silencio de tumba. El 10º día comenzó con lluvia, fría, fina, desagradable. La búsqueda se suspendió oficialmente. El equipo se fue. Los voluntarios se dispersaron. Solo quedaban el sargento y algunos lugareños que aún tenían esperanza. María se echó un rebozo sobre los hombros y fue a la presidencia municipal. El presidente, don Juan Carlos, estaba sentado en su escritorio, revisando papeles, y levantó la vista cuando ella entró. María, dijo con cautela. ¿A qué vienes? Los documentos, respondió ella en voz baja, bajando la mirada. Quiero poner la casa a mi nombre. Era de Natalia. Ahora. Todavía es pronto. María, don Juan Carlos frunció el ceño. No han encontrado a la niña. María levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos, claros. En 3 meses se la puede declarar fallecida, dijo con voz firme. Solo me estoy preparando. El presidente guardó silencio, mirándola fijamente. Luego, asintió lentamente y abrió un cajón del escritorio para sacar un formulario. Afuera, la lluvia arreciaba, tamborileando en el techo. En un rincón, un viejo reloj de pared marcaba el tiempo, monótono, implacable, contando los minutos de los que una pequeña niña ciega, quizás, ya no disponía. Los tamales sobre la mesa se enfriaban. María colocaba los platos, moviéndose por la cocina lentamente, como en un sueño. Había pasado un mes desde la desaparición de Xóchitl, y hoy había puesto la mesa. No era un velorio, no, solo un agradecimiento a quienes la buscaron. Así se lo explicó a doña Elvira cuando vino a ayudar. Sobre el mantel blanco brillaban los tenedores, en la jarra se mecía el agua de Jamaica, y todo parecía casi festivo, si no fuera por el rebozo negro en la cabeza de la anfitriona. La gente llegaba con desgana. Se sentaba sin mirarse a los ojos. Tomaba un tamal y masticaba en silencio. Afuera, un cuervo graznó una vez, bruscamente, y se cayó. Gracias, decía María, pasando de uno a otro. Gracias por buscar, por no rendirse. Su voz sonaba uniforme, demasiado uniforme para una mujer que había perdido a su sobrina. El sargento Gregorio Lemos estaba de pie en un rincón, junto al fogón,
con una taza de café intacta en las manos. Observaba. María servía el agua de Jamaica, ajustaba las servilletas, sonreía con las comisuras de los labios. Y todo parecía correcto, pero falso. Como una obra de teatro donde la actriz ha olvidado qué papel interpreta. No se detuvo ni una vez se cubrió el rostro con las manos. Incluso cuando doña Inés empezó a hablar de lo buena que era Xóchitl, María solo asintió y le sirvió más agua a la anciana. El sargento dejó la taza en el alféizar de la ventana. El café se derramó, dejando una mancha húmeda en la madera. Junto al fogón estaba un hombre con una chaqueta gastada de color musgo. Pedro Gámez, el guardabosques. 55 años, barba canosa, manos arañadas por ramas y espinas. Él también miraba a María, y en sus ojos se leía lo mismo que sentía el sargento. No le creo, dijo Pedro en voz baja, inclinándose hacia Gregorio Lemos. Algo no está bien. El sargento asintió, sin apartar la vista de la anfitriona. Yo también lo siento, respondió en el mismo tono bajo, pero sentir no es suficiente. Se necesitan pruebas. El guardabosques apretó los puños. Los nudillos se le pusieron blancos. La niña está en el bosque, dijo con voz ahogada. Quizás todavía está viva. Quizás se esconde en algún lugar mientras nosotros comemos tamales. Se dio la vuelta y salió sin despedirse. La puerta se cerró de golpe. Y todos se sobresaltaron, como si despertaran de un mal sueño. Al día siguiente, sobre el escritorio del sargento Lemos había una carpeta del banco, delgada, discreta, pero contenía todo. El sargento la abrió, recorrió con la vista la primera hoja, la segunda, la tercera. Luego se reclinó lentamente en el respaldo de la silla, y la vieja madera crujió bajo su peso. María Covarrubias debía 200,000 pesos. 120,000 a Víctor Gallardo, el prestamista del pueblo, que prestaba dinero con intereses altísimos y nunca perdonaba una deuda. 50,000 en microcréditos que se multiplicaban como hongos después de la lluvia. 30,000 a un vecino que le había prestado hacía 2 años y se lo recordaba en cada encuentro. El sargento siguió hojeando. Allí estaba la tasación de la casa, 250,000 pesos. La casa había pertenecido a Natalia, la hermana de María. Tras la muerte de Natalia, pasó a su hija, Xóchitl. ¿Y si Xóchitl moría o era declarada fallecida? Gregorio Lemos cerró la carpeta. Por la tarde, fue a ver a Gallardo. Este vivía en las afueras del pueblo, en una casa grande con techo de lámina. En el porche, un perro negro y bravo ladraba atado a una cadena. Pásele. Gallardo abrió la puerta sin siquiera preguntar a qué venía. 50 años. Calvo, con una barriga que estiraba la camisa. Dedos gruesos con anillos de oro. María Covarrubias, empezó el sargento sin preámbulos. ¿Cuánto le debe? 120,000, respondió Gallardo, sirviéndose un café con calma. Le di hasta finales de octubre. Si no paga, me quedo con la casa. Por contrato. La niña desapareció. Oí. Una lástima. Claro. Gallardo bebió un sorbo. Se limpió los labios. Pero una deuda es una deuda. La casa vale 250. Lo sé. Es un buen negocio para mí. Y es legal. Gregorio Lemos se levantó. Si se descubre que María está implicada en la desaparición de la niña. Gallardo levantó una mano, deteniéndolo. Ese es su trabajo, sargento. El mío es contar dinero. La casa de doña Inés olía a hierbas secas y a algo más. Viejo, rancio, como el baúl de una abuela. La anciana estaba sentada junto a la ventana, desgranando su rosario, y no levantó la cabeza cuando Gregorio Lemos entró. Siéntese, le dijo. ¿Un café? Gracias. Doña Inés. Le sirvió de una jarra de barro y le acercó la taza. El sargento se quemó, pero se lo bebió todo. Cuénteme de María, le pidió. ¿Quién es? ¿Por qué es así tan fría? Doña Inés se meció en su silla. Cerró los ojos. María, repitió, y sonrió. María no nació fría. La hicieron así. Empezó a hablar, y su voz se hizo más baja, como si viajara al pasado. Tenía 19 años. Era hermosa, de buen ver, con una trenza que le llegaba a la cintura. Se enamoró del maestro que vino de la ciudad. Era listo, leído. Ella lo seguía como una sombra, y él la veía como un pasatiempo, una diversión de pueblo. Doña Inés suspiró, abrió los ojos. Sus padres se enteraron. Vinieron. Le dijeron, es una rancherita, sin educación, no es para ti. Y él la dejó. Se fue sin despedirse. ¿Y María? Y María descubrió que estaba embarazada. Se asustó. Tuvo un aborto.
El doctor cometió un error. Le dañó algo por dentro. Desde entonces, no pudo tener hijos. El sargento guardó silencio. Doña Inés se sirvió más café y bebió lentamente. Y empezó a odiar a los niños, continuó la anciana. Especialmente a los hijos de su hermana. Natalia tuvo a Xochitl, ciega. Y María dijo delante de todos, Dios castigó a Nati. Que sufra un poco. Fue cruel. Todos lo recuerdan. Entonces, ella pudo. Espere, doña Inés levantó una mano. No es tan simple. Vi a María llorar cuando Natalia se estaba muriendo. Lágrimas de verdad. A su hermana sí la quería. A su manera. Simplemente no sabía cómo demostrarlo. Está rota. Sargento. No es mala. Está rota. Afuera. El viento meció una rama. Y ésta golpeó la ventana. Como los dedos de alguien que pide entrar. Al tercer día después de la reunión, Gregorio Lemos fue de nuevo a casa de doña Elvira. La encontró en el patio, tendiendo la ropa, con pinzas en la boca y las manos rojas por el frío. Doña Elvira la llamó. Necesito hablar con usted. Ella se dio la vuelta, sacándose las pinzas de la boca. Dígame, ¿vio a María con Xochitl el día de la desaparición? No, respondió Elvira rápido. Demasiado rápido. El sargento se acercó un paso más. ¿Y el día anterior? Elvira titubeó. Sus manos se movieron bruscamente, dejando caer una sábana al lodo. Bueno, por la tarde, confesó a regañadientes. Las vi caminando hacia el bosque. ¿Hacia el bosque? Gregorio Lemos se tensó. ¿Para qué? María dijo que irían a buscar hongos a la mañana siguiente, que le estaba mostrando el camino. Elvira recogió la sábana, la sacudió. Hasta me extrañó. Llevar a la niña ciega al bosque. ¿Y qué le contestó ella? Dijo que para que tomara aire fresco, que ella estaría a su lado. Y me quedé tranquila. El sargento la miró fijamente, y Elvira bajó los ojos. ¿Por qué no lo dijo antes? Preguntó en voz baja. No le di importancia, murmuró Elvira. Culpable. Pensé que de verdad iban por hongos. ¿Quién iba a saberlo? Gregorio Lemos se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Ahora lo sabía. María había mentido desde el principio. A la estación de policía llegó don Simón Cuevas por su cuenta. 67 años. La espalda recta. Los ojos agudos como los de un halcón. Una escopeta de caza al hombro. Las botas gastadas hasta tener agujeros. Oí que buscan a una niña, dijo, dejando el arma sobre el escritorio. Puedo ayudar. Gracias. Don Simón, asintió el sargento. Pero la búsqueda terminó. Lo más probable es que fuera un oso. Si una osa se llevó a la niña. Puede que esté viva, lo interrumpió Cuevas. He visto a esa osa. La que tiene la mancha blanca en el pecho. Es lista. Muy lista. No por nada se cuentan leyendas sobre ella. Gregorio Lemos levantó la cabeza. ¿Usted cree en la leyenda? Preguntó con cautela. Cuevas sonrió. Llevo 40 años andando por el monte. He visto cosas que hacen que no creer en leyendas sea una tontería. Se dirigió a la puerta. Pero se detuvo en el umbral. Mañana iré a buscar. Solo. Si la encuentro. Le aviso. En Saltillo. Nicolás estaba sentado en la cocina, mirando el teléfono. El mensaje de María había llegado por la mañana. Suspendieron la búsqueda. Lo siento. Ana estaba junto a la estufa, revolviendo la sopa. 32 años. Cabello claro. El vientre redondeado. Nico, lo llamó en voz baja. Come algo. Él no respondió. Se quedó sentado, con el teléfono en las manos, y le temblaban los labios. Es mi culpa, susurró finalmente. La abandoné. Se la di a María, aunque Nati me pidió que no lo hiciera. Ana apagó la estufa y se sentó a su lado. Cuéntame, le pidió, tomándolo de la mano. Cuéntamelo todo. Nicolás cerró los ojos. Hace un año me diagnosticaron cáncer de estómago, empezó con voz ahogada. Tercera etapa. Pasé por quimioterapia. Ahora estoy en remisión, pero los médicos no prometen nada. Pensé que me estaba muriendo, Ana. Pensé que no podría con 2 hijos. Xochitl es ciega, necesita cuidados constantes. Y entonces te embarazaste tú. Quería darle una oportunidad al menos a un niño. Ana guardó silencio. Su rostro palideció. No me hablaste del cáncer, logró decir. No quería asustarte. ¿Y Xochitl le enviabas dinero? Le enviaba 20,000 pesos al mes. Pero no era suficiente. Lo sé. Dios mío. Lo sé. Apoyó la frente en la mesa. Y sus hombros se sacudieron. Ana le acariciaba la espalda en silencio. Y las lágrimas corrían por sus mejillas.
goteando en el suelo. Afuera oscureció. La sopa se enfrió. Y en algún lugar lejano, en un bosque, una pequeña niña ciega, quizás, todavía respiraba. La noche cayó sobre el bosque como una manta negra. Pedro Gámez caminaba por el sendero, iluminando el camino con su linterna. La ronda, como siempre, como cada noche desde hacía 30 años. Se detuvo junto a un arroyo y aguzó el oído. El bosque respiraba con susurros, el crujido de las ramas, el ulular lejano de un búho. Y de repente, una voz, baja, infantil. Misa, no temas. Ellos son buenos. Como tú. El guardabosques se quedó helado. El corazón se le desplomó hasta el estómago. Apagó la linterna y escuchó de nuevo. La voz venía de la izquierda, de la espesura. Pedro Gámez se dio la vuelta y caminó hacia el sonido, lenta, cuidadosamente, apartando las ramas con las manos. Adelante parpadeaba una luz débil. Una rama crujió bajo su bota. Pedro se detuvo, pero era demasiado tarde. El sonido resonó en el bosque como un disparo. Se quedó al borde de un claro, con la linterna apretada en la mano, sin poder creer lo que veía. Al pie de una formación rocosa, junto a la oscura hendidura de una cueva, estaba sentada la niña. Pequeña, sucia, con los harapos de lo que una vez fue un vestido. El pelo enredado, las rodillas cubiertas de sangre seca, pero estaba sentada erguida, acariciando el pelaje de una enorme bestia a su lado. Una osa parda, poderosa, con una mancha blanca en el pecho, idéntica a un corazón. La niña cantaba en voz baja, para sí, una canción de cuna, la misma que todas las madres cantan a sus hijos antes de dormir. El guardabosques dio un paso adelante, y el crujido de la rama sonó como un trueno. La osa se puso de pie de un salto. Un rugido desgarró el silencio, y la bestia se interpuso entre él y la niña, irguiéndose sobre sus patas traseras. Las garras brillaron a la luz de la linterna, largas, afiladas, mortales. Misa. No, gritó la niña, extendiendo las manos. ¿Quién anda ahí? Pedro Gámez levantó las manos, dejando caer la linterna. Esta rodó por el suelo, iluminando árboles, raíces, y los ojos de la osa, amarillos, furiosos. Xóchitl, exhaló. Xóchitl Covarrubias. La niña se sobresaltó, giró la cabeza. Sus ojos ciegos miraban más allá, pero escuchaba, inclinada hacia adelante con todo el cuerpo. Don Pedro, susurró, y su voz tembló. Es usted. La osa no retrocedía, se mantenía firme, protegiendo a la niña, y cada músculo bajo su pelaje estaba listo para el ataque. Pedro Gámez se arrodilló, manteniendo las manos a la vista. Xóchitl, repitió en voz baja, tratando de no hacer movimientos bruscos. ¿Cómo llegaste aquí? Llevamos un mes buscándote. ¿Un mes? La niña ladeó la cabeza, como si contara los días. ¿Tanto tiempo? Extendió la mano, buscó el pelaje de la osa y la acarició. Misa. Todo está bien, susurró. Es don Pedro. Es bueno. La osa gruñó en un tono bajo y amenazador, pero bajó sobre sus 4 patas. Pedro Gámez exhaló lentamente. Xóchitl, ¿qué pasó? Preguntó, sin levantarse. ¿Dónde está María? La niña apretó los labios. Sus dedos se aferraron al pelaje de la bestia, y sus hombros empezaron a temblar. Mi tía María, empezó en voz baja, dijo que íbamos a buscar hongos. El relato brotó a trompicones. Entre sollozos. Xóchitl hablaba sin levantar la cabeza, como si se avergonzara de cada palabra. Fuimos al bosque por la mañana, dijo, secándose la nariz con la manga. Me llevaba de la mano. Caminamos mucho. Yo estaba cansada. Quería volver a casa. Pero ella decía, un poquito más. Pedro Gámez escuchaba, apretando los dientes. Luego se detuvo. Me sentó junto a un árbol y me dijo, espera aquí. Voy a recoger hongos cerca. No te vayas. ¿Y esperaste? Sí, asintió Xóchitl, pero se fue. Oí que se iba rápido, casi corriendo. Las hojas crujían bajo sus pies. La llamé, grité, pero no volvió. La voz de la niña se quebró. La osa gruñó, restregando el hocico contra su hombro, como si la consolara. Me asusté, continuó Xóchitl, sollozando. Empecé a buscar el camino, pero no veo nada. Me caí, me raspé las rodillas, lloré. Dios mío, murmuró el guardabosques. Luego sentí a alguien, grande, tibio. Pensé que era un lobo. Grité, pero era Misa. Me olió, me lamió la mano, luego me tomó del vestido con los dientes y me trajo hasta aquí.
Xóchitl se abrazó a la osa, y la bestia se quedó quieta, como si temiera aplastar su frágil cuerpo. Me da de comer, susurró la niña. Bayas, hongos, pesca en el arroyo. Me calienta por las noches, me protege de otros animales. Un mes, repitió Pedro Gámez, con la voz ahogada. No sé, no conté los días. Pero Misa no me abandonó. Xóchitl levantó la cabeza, y sus ojos ciegos parecieron mirar directamente a su alma. Ella es mi familia ahora. Mi verdadera familia. El guardabosques cerró los ojos. Un nudo se le formó en la garganta, duro como una piedra. Miró a la osa, y de repente, algo hizo clic en su memoria. Hacía un año, en octubre. El mismo sendero. Pedro había oído un aullido, bajo, prolongado, lleno de dolor. La encontró junto a un barranco. La osa yacía de lado, con la pata trasera atrapada en una trampa de cazador furtivo. Los dientes de hierro se hundían en la carne. La sangre manchaba la tierra. Se arrodilló a su lado. Con cuidado. La bestia lo miró, pero no gruñó. Solo respiraba pesadamente, con un estertor. Tranquila, susurró el guardabosques, sacando sus herramientas. Ahorita. La trampa no cedió de inmediato. Tuvo que forzar las mandíbulas durante un buen rato, lentamente, hasta que la pata quedó libre. La osa huyó, pero no atacó. Solo se lamió la herida e intentó levantarse. Pedro sacó una venda, le vendó la pata como pudo. La bestia se quedó sentada, observando, y en sus ojos había algo humano, gratitud. Ahora, la osa lo miraba de la misma manera. Lo reconocía. Por eso no atacaba. Solo advertía. Xóchitl, la llamó el guardabosques en voz baja. Te están buscando. Tu papá está preocupado. La niña se estremeció. Papá, repitió, y su voz se endureció. Papá me abandonó. Me dejó con mi tía. Él se fue. Pero, me dejó con ella, lo interrumpió Xóchitl, y las lágrimas rodaron por sus sucias mejillas. Ella no me quería. Nunca me quiso. Pedro Gámez quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La niña tenía razón. Nicolás. En efecto, la había abandonado. Misa no me abandonó, susurró Xóchitl, abrazándose a la osa. Ella es mi verdadera mamá. El guardabosques miró al cielo. Las estrellas parpadeaban frías, indiferentes. En el bosque no había señal, ni radio, ni teléfono, ninguna comunicación. La osa estaba alerta, lista para destrozar a cualquiera que intentara llevarse a la niña por la fuerza. Y la niña no quería irse. Necesitaba ayuda. Necesitaba un veterinario que supiera cómo tratar con animales salvajes. Necesitaba al padre, en quien la niña, quizás, todavía confiaba. Xóchitl, dijo, levantándose lentamente. Iré por ayuda. Traeré comida, ropa de abrigo. Volveré con gente que nos ayude. No es necesario, gritó la niña. No me iré a ninguna parte. No te obligaré. Pedro Gámez levantó las manos. Te lo prometo. Solo volveré con gente buena. La osa gruñó, pero no se movió. Lo había reconocido. Lo recordaba. Pedro Gámez corrió por el bosque como en su juventud. Las ramas le azotaban la cara. Las botas se hundían en el musgo, pero no se detuvo. 2 horas de camino hasta la casa del sargento. Y las recorrió en 1:30. La puerta se abrió al tercer golpe. Gregorio Lemos estaba en el umbral, en camisa de dormir, con cara de pocos amigos. Pedro, ¿qué demonios? Está viva, exhaló el guardabosques, agarrándose al marco de la puerta. La niña está viva. El sargento se quedó paralizado. ¿Cómo? Logró articular. Con una osa. Pedro respiraba agitadamente, boqueando. Vivió 1 mes con una osa. En una cueva. Yo la vi. Gregorio Lemos lo agarró del hombro. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Xóchitl está viva. 1 hora después, en casa del sargento, se reunieron 3 hombres. Gregorio Lemos estaba sentado a la mesa, anotando la declaración. Pedro Gámez bebía agua del grifo, sin poder parar. Y don Simón Cuevas estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Un oso no puede criar a un humano, soltó Cuevas bruscamente. Va contra la naturaleza. Este sí puede, replicó Pedro, secándose la boca con la manga. La vi. Le da de comer a la niña. La calienta. La protege. ¿Y ahora qué? Preguntó el sargento. No podemos llevárnosla por la fuerza. El guardabosques negó con la cabeza. La osa nos destrozará. Y además, la niña no quiere irse. Dice que Misa es su familia.
Gregorio Lemos tamborileó con el bolígrafo sobre la mesa. Necesitamos al padre, dijo lentamente. Solo él puede convencer a la niña. Solo a él. Quizás. Le creerá. Cuevas asintió. Vamos a la ciudad. Ahora mismo. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Nicolás cogió el aparato sin mirar la pantalla. Bueno, graznó. ¿Nicolás Covarrubias? La voz era desconocida. Cansada. Sargento Lemos, de Piedra Blanca. Nicolás se sentó en la cama. ¿Qué pasó? Encontramos a su hija, dijo el sargento. Y en la línea se hizo un silencio de tumba. ¿Está viva? Nicolás contuvo la respiración. A su lado. Ana se incorporó y lo tomó de la mano. Pero hay un problema, continuó Gregorio Lemos. Vivió un mes con una osa salvaje y se niega a irse. ¿Qué? Exhaló Nicolás. Venga de inmediato. Solo usted puede convencerla de que vuelva. Tonos de llamada. Silencio. Afuera. Empezaba a amanecer. El volante estaba mojado de sudor. Nicolás lo agarraba con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos, pero no podía soltarlo. El coche volaba por la carretera a 120 kilómetros por hora, y cada minuto parecía una eternidad. A su lado, Ana iba sentada en silencio, con una mano sobre su vientre abultado, mirando por la ventana donde pasaban árboles, postes, el cielo gris de noviembre. 6 horas de viaje. 6 horas hasta Piedra Blanca, hasta la hija que había abandonado. Cáncer, dijo Nicolás de repente, sin apartar la vista de la carretera. Hace un año me diagnosticaron cáncer de estómago. Tercera etapa. Ana giró la cabeza bruscamente, y el cinturón de seguridad se tensó, clavándosele en el hombro. ¿Qué? Exhaló. Pasé por quimioterapia. Ahora estoy en remisión, pero los médicos no prometen que sea para siempre. Su voz era monótona, como la de un locutor leyendo el parte meteorológico. Pensé que me estaba muriendo, Ana. Pensé que no podría con 2 hijos. Xóchitl es ciega. Necesita cuidados constantes, dinero para la operación, atención permanente. Y entonces te embarazaste tú. Pensé, al menos le daré una oportunidad a uno. Al menos a uno. Ana se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró a través de los dedos. Tenía miedo, respondió él. Simplemente tenía miedo de que no lo soportaras. De que te fueras. De que me quedara completamente solo. El coche giró hacia un camino de terracería, y las llantas empezaron a golpear contra los baches. Por la ventana pasaron cercas torcidas, casas con la pintura desconchada, humo saliendo de las chimeneas. Nos la vamos a llevar, dijo Ana, bajando las manos en voz baja. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. ¿Me oyes? Nico, nos la vamos a llevar. Yo seré su madre. Te lo prometo. Nicolás asintió, sin confiar en su propia voz. Detrás del parabrisas apareció el letrero, Piedra Blanca. La oficina del sargento olía a tabaco y a periódicos viejos. Gregorio Lemos estaba sentado a la mesa, con un mapa del bosque desplegado, y trazaba rutas con el dedo, explicando algo. A su lado estaba Pedro Gámez, el guardabosques, sin afeitar, cansado, con tierra bajo las uñas. La osa es agresiva, decía el sargento cuando Nicolás y Ana entraron. Protege a la niña como si fuera su propio cachorro. Hay que acercarse con cuidado, sin movimientos bruscos. Ana dio un paso adelante, enderezando los hombros. Soy veterinaria, dijo con calma. Sé cómo tratar con ellos. Gregorio Lemos la miró, evaluándola, y luego asintió. Bien. Entonces usted irá al frente con el guardabosques. La puerta chirrió y un anciano con chaqueta de cazador entró en la habitación. Era don Simón Cuevas. Llevaba una escopeta al hombro y una mochila en las manos. Yo también voy, dijo secamente, por si acaso. Nicolás los miró, al sargento, al guardabosques, al cazador, a su esposa con su vientre redondo, y pensó que todas esas personas iban a salvar a su hija, la hija que él había abandonado. El bosque los recibió en silencio. Pedro Gámez iba primero, apartando las ramas, mostrando el camino. Detrás de él, Ana, luego, Nicolás, y al final, el sargento con Cuevas. 1 hora de camino a través de la espesura. Las botas se hundían en el musgo, las ramas se enganchaban en la ropa, el aliento salía como vapor en el aire frío. ¿Qué le voy a decir? Preguntó Nicolás, deteniéndose de repente. Ana se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, firmes. La verdad, respondió en voz baja. Solo la verdad. Nada más. Nicolás tragó saliva.
La verdad, qué verdad, que había elegido a un hijo en lugar de otro, que había temido a la muerte y había huido. Vamos, los llamó el guardabosques. Ya no falta mucho. Adelante se vislumbró un claro. La pradera. Xóchitl estaba sentada a la entrada de la cueva, abrazando sus rodillas. A su lado yacía la osa, enorme, con la mancha blanca en el pecho que realmente parecía un corazón. La niña cantaba algo en voz baja, meciéndose, y la bestia gruñía al compás, como un gato ronroneando del tamaño de una vaca. Nicolás entró en el claro, y la hierba seca crujió bajo sus pies. Xóchitl la llamó, y la voz se le quebró. Hija. La niña se sobresaltó, giró la cabeza. Sus ojos ciegos miraban más allá, pero escuchaba. Inmóvil, papá, repitió, y en su voz no había alegría, solo frialdad. ¿A qué viniste? La osa se levantó, se interpuso entre ellos, gruñendo una advertencia. Nicolás se arrodilló, le temblaban las manos y las apretó en puños, escondiéndolas en los bolsillos de la chaqueta. Perdóname, exhaló. Dios mío, perdóname. Las palabras fluyeron solas, como agua de un balde rebosante, sobre el cáncer que lo consumía por dentro, sobre la quimioterapia que le hacía perder el pelo y le hacía sangrar las encías, sobre el miedo, un miedo animal y espantoso, de que moriría y dejaría a 2 huérfanos, sobre Ana, que se había embarazado, y la elección que había hecho. Pensé que me estaba muriendo, decía Nicolás, y las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo a la tierra. No quería que vieras cómo me moría. No quería que lo último que recordaras fuera a tu padre convirtiéndose en un esqueleto. Pero te fuiste, gritó Xóchitl, y su voz se quebró. Me dejaste con mi tía. Enviaba dinero. Nicolás extendía las manos hacia ella, pero no se atrevía a levantarse. Pensé que María te cuidaría bien. No lo sabía. No me quería. Xóchitl sollozó, escondiendo el rostro entre las rodillas. Nunca me quiso. Quería que me muriera. Gregorio Lemos sacó su libreta e hizo sonar el bolígrafo. Xóchitl levantó la cabeza al oír el sonido y volvió a hablar. Lentamente, ahogada por los sollozos. Hablaba con ese con Gallardo, contaba la niña, secándose la nariz con la manga. Lo oía a través de la pared. Él hablaba de la deuda. Ella decía, esa ciega es una carga. Mejor no hubiera nacido. El sargento escribía sin interrumpir. Y luego me dijo, vamos a buscar hongos. Xóchitl acariciaba a la osa, y la bestia se apretaba contra ella, como si sintiera su dolor. Me llevó al bosque, me sentó junto a un árbol y me dijo, espera, pero no recogió hongos. Se fue enseguida, rápido. Oí cómo se iba casi corriendo. Quería que te perdieras, dijo Nicolás con voz ahogada. Quería que me muriera. Xóchitl se abrazó a la osa. Y Misa me salvó. Ella es buena. Ella sí me quiere. Gregorio Lemos cerró la libreta. Intento de homicidio a una menor. Con eso bastaría para encerrar a María por muchos años. Mientras Xóchitl hablaba, Ana se había mantenido a un lado, observando a la osa. La bestia estaba inquieta, pero no agresiva. Protegía, pero no atacaba. Ana se agachó lentamente, observando el rostro del animal. Tuvo cachorros, dijo en voz baja, y todos se giraron. Hace poco. Ven. Señaló los pezones hinchados con restos de leche. Los perdió el invierno antepasado, continuó Ana, examinando las cicatrices en el hocico de la osa. Aquí hay arañazos viejos. De una pelea con otro oso o de un intento por proteger a sus crías. Lo más probable es que un macho matara a los cachorros. A veces pasa. Cuevas asintió, entrecerrando los ojos. El instinto maternal le quedó, explicó Ana. Levantándose, se transfirió a Xóchitl. De verdad la considera su cachorra. No he visto algo así en 40 años de casa, murmuró Cuevas. Y en su voz había algo parecido a la reverencia. Nicolás se arrastró más cerca, sin levantarse de las rodillas. La osa gruñó, pero Xóchitl le puso una mano en el hocico. Tranquila, Misa, susurró la niña. Es papá. Xóchitl la llamó Nicolás, con la voz temblorosa. Ven a casa conmigo. No tengo casa, respondió ella fríamente. La tendrás. Tendrás tu propia habitación. Ana te cuidará. Te haremos la operación. Te devolveremos la vista. Te lo prometo. La niña guardó silencio. Sus dedos apretaban el pelaje de la osa. ¿Y Misa? Preguntó finalmente. Vendremos a visitarla. Nicolás extendió la mano, pero no tocó a su hija. Cada mes. Cada semana si quieres. Te lo prometo.
Lo juro. Xóchitl dudaba. Su rostro se contraía, como si luchara consigo misma. Y de repente, el bosque se llenó de voces. 5 hombres entraron en el claro, sucios, sudorosos, con las escopetas listas. A la cabeza iba Víctor Gallardo, el calvo, con su barriga embutida en un traje de camuflaje que crujía en las costuras. Detrás de él, tropezando con las raíces, caminaba María, el rostro pálido, los ojos vacíos. «Ahí está», gritó Gallardo, levantando la escopeta. «El oso que se llevó a la niña». La osa se incorporó de un salto, se irguió sobre sus patas traseras, rugiendo de tal manera que los pájaros alzaron el vuelo de los árboles. «Vamos a matar a esa bestia», gritaba el prestamista. «Apunten. Recibiremos una recompensa de las autoridades por un depredador peligroso». Xóchitl gritó, lanzándose hacia adelante, protegiendo a la osa con su cuerpo. Gregorio Lemos corrió hacia Gallardo, pero este ya estaba apretando el gatillo. El dedo sobre el gatillo se puso blanco. Gallardo apuntaba a la osa, entrecerrando un ojo, y el cañón de la escopeta temblaba ligeramente, no de miedo, sino de expectación. Detrás de él, 5 hombres del pueblo con ropa de camuflaje, a quienes había contratado por una botella de aguardiente y la promesa de una parte de la recompensa. Las escopetas listas. Los rostros duros. «¡Alto!», gritó Gregorio Lemos, corriendo hacia ellos. «¿Qué operación ni qué nada? La niña está viva». Gallardo bajó la escopeta, pero no quitó el dedo del gatillo. Sonrió, secándose el sudor de la frente. «Precisamente por eso hay que eliminar al oso», dijo con calma, como si hablara del tiempo. «Es peligroso. Atacó a una niña. La tiene de rehén. Operación oficial de rescate». Detrás de él estaba María, pálida como la cal, con un rebozo negro caído sobre los hombros. Miraba al suelo, escondiendo las manos en los bolsillos del abrigo. Temblaba, ya fuera por el frío o por otra cosa. El sargento se acercó a Gallardo, mirándolo directamente a los ojos. «¿Quién le dijo dónde buscar?», preguntó en voz baja, pero de tal forma que todos lo oyeron. Gallardo se encogió de hombros. «¿Y qué más da?». «Importa mucho». Silencio. Solo el viento susurraba entre las ramas, y la osa gruñía en un tono bajo y amenazador. María bajó aún más la cabeza. Sus hombros se encorvaron. «Fui yo», susurró, y su voz sonó tan débil que hubo que aguzar el oído. «Escuché sin querer la conversación del guardabosques con el sargento en la presidencia municipal. Se lo dije a Víctor». «¿Por qué?», preguntó Gregorio Lemos, volviéndose hacia ella. «Me prometió una prórroga para la deuda». María apretó los labios, sin levantar la vista. Si le ayudaba a encontrar al oso. Cuevas escupió a un lado. «Vendiste a la niña por una prórroga», dijo con asco. El sargento miraba a María, y la imagen se iba formando en su cabeza como un rompecabezas. Si la niña moría durante el rescate, no habría declaraciones, no habría testigos. Nadie sabría que María la había llevado al bosque. La casa pasaría a su nombre de todos modos. La deuda quedaría saldada. Un plan perfecto. Casi. Gregorio Lemos se dio la vuelta y se paró frente a la osa, abriendo los brazos. «Prohíbo que disparen», gritó, mirando a Gallardo. «Soy la autoridad aquí». El prestamista sonrió. Sacó un papel arrugado y manchado del bolsillo de su chaqueta y lo desdobló. «Tengo una licencia para abatir depredadores peligrosos», dijo, señalando un sello con el dedo. «Emitida por la administración del municipio. To do legal». «Sargento». Levantó la escopeta de nuevo, apuntando. «Así que hágase a un lado y no estorbe». La osa se irguió sobre sus patas traseras. Un rugido hizo estallar el aire, tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles, graznando. Las garras brillaron a la luz gris, largas, afiladas, mortales. La bestia era enorme, aterradora, lista para luchar hasta el último aliento. Xóchitl se levantó de un salto. «No», gritó y corrió hacia adelante, tropezando con las raíces. Nicolás intentó seguirla, pero Ana lo detuvo, agarrándolo del brazo. La niña corrió hasta el centro del claro y se paró entre las escopetas y la osa. Abrió los brazos en cruz, como un pájaro, pequeña, sucia, vestida con harapos, pero de pie como si fuera de hierro. «No disparen», gritó, y la voz se le quebró. Gallardo se quedó helado. Su dedo en el gatillo se aflojó. «Niña, apártate», dijo, pero ya sin tanta seguridad. «Te estamos salvando». «¿Salvándome?».
Xóchitl se volvió hacia él, y sus ojos ciegos parecieron mirar directamente a su alma. ¿De quién? Gritaba, y su voz resonaba en el bosque, rebotando en los árboles como un eco. Misa es buena, gritaba Xóchitl, sin aliento. Ella me salvó, me dio de comer, me calentó, me protegió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secaba. Y mi tía María quería que me muriera, continuó la niña, con la voz temblorosa. Me llevó al bosque, me sentó junto a un árbol y me dijo, espera. Pero se fue, me abandonó. Los hombres se miraron entre sí. Las escopetas empezaron a bajar lentamente. Miente, gritó Gallardo, pero su voz sonó insegura. Son inventos de una niña. Pedro Gámez dio un paso adelante. Yo mismo vi a la niña con el oso, dijo con firmeza, mirando a los hombres a los ojos. Vivió 1 mes, y está viva y sana. Si la bestia fuera peligrosa, se la habría comido hace mucho. Cuevas asintió, bajando su propia escopeta. Un oso mata de inmediato, dijo. Y en su voz resonaba la autoridad de un hombre que conoce el bosque mejor que su propia casa. No tiene rehenes. No los alimenta. Esta osa crió a la niña como a su propio cachorro. Uno de los hombres bajó la escopeta. Luego el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto dudó. Miró a Gallardo y también la bajó. Yo no voy a dispararle a una bestia que salvó a una niña, dijo en voz baja. Apartándose, Gallardo se quedó solo, con su escopeta, su licencia y las manos vacías. María se desplomó de rodillas. El rebozo se le cayó por completo. El cabello se le desordenó. Y de repente pareció vieja. No de 53 años, sino de 80. No quería, gritó, y su voz se rompió en un aullido. Juro por Dios que no quería que muriera. Sus manos se aferraron a la tierra, los dedos se hundieron en el musgo, en el lodo. Solo quería asustar a Nicolás, decía María, ahogada en palabras. Demostrarle que no podía, que la niña era demasiado para mí. Sollozaba. Meciéndose. Pensé. Se quedará en el bosque 1 hora. Se asustará. La llevaré a casa, continuó, secándose los mocos con la manga. Nicolás entenderá que no puedo sola. Se la llevará de vuelta. Gregorio Lemos la escuchaba, y su rostro se endurecía con cada palabra. Pero volví 3 horas después. Y ya no estaba. María levantó la cabeza, con el rostro mojado por las lágrimas y el lodo. La busqué todo el día. Grité, lloré, pero no la encontré. ¿Por qué no lo dijo?, preguntó el sargento con dureza. Tenía miedo, gritó María. Tenía miedo de admitir que yo la había llevado allí, que era mi culpa. Bajó la cabeza, y el pelo le cubrió el rostro, ocultando sus ojos. Y luego, susurró. Luego pensé, si ya no está la casa, las deudas podré salir adelante. Silencio. Solo el viento y el graznido lejano de un cuervo. Dios mío. Perdóname, exhaló María, y su voz sonó muerta. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Gregorio Lemos sacó las esposas. El metal tintineó cuando las abrió. María Covarrubias, dijo con voz firme, acercándose a ella. Queda usted arrestada. Intento de homicidio a una menor. María no se resistió. Ofreció las manos, y las esposas se cerraron en sus muñecas con un chasquido, como una trampa. Perdóname, susurró, mirando a Xóchitl. Perdóname, por favor. La niña, abrazada a la osa, guardaba silencio. No respondió. Solo se apretaba contra el cálido pelaje, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Gregorio Lemos condujo a María hacia el sendero. Gallardo lo siguió, guardándose la licencia en el bolsillo. Los otros hombres se dispersaron en silencio, sin mirarse a los ojos. El claro quedó vacío. Solo quedaron Nicolás, Ana, Xóchitl, el guardabosques, Cuevas y la osa. La bestia bajó sobre sus 4 patas. El gruñido cesó. La amenaza había pasado. Ana dio un paso adelante, lentamente, y extendió la mano con la palma hacia arriba, dejando que la osa la oliera. La bestia olfateó. Reconoció el olor de una persona buena, que no le haría daño. La osa retrocedió un paso, luego otro, dejando un espacio entre ella y la niña. Nicolás cayó de rodillas junto a su hija y la abrazó, fuerte, desesperadamente, como si temiera que volviera a desaparecer. Xóchitl se apretó contra él, hundiendo el rostro en su hombro. Lloraba en silencio, con sollozos, pero no se apartaba. Abrazaba a su padre, y sus dedos se aferraban a su chaqueta como a un salvavidas. Pero al cabo de 1 minuto, giró la cabeza hacia la osa,
hacia la bestia que la había salvado, criado y protegido. Gracias. Misa, susurró Xóchitl, extendiendo la mano. Fuiste mi mamá. La osa se acercó y le lamió la palma. Una vez. A modo de despedida. Volveré, dijo la niña, con la voz temblorosa. Te prometo que volveré a verte. La osa gruñó en un tono bajo, como si entendiera. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Lenta, pesadamente, mirando hacia atrás. La mancha blanca de su pecho brilló entre los árboles y desapareció. Y en el claro quedó una pequeña niña ciega que abrazaba a su padre y lloraba de alivio, de dolor, y de que, por fin, alguien no la había abandonado. El pelaje estaba tibio bajo su palma. Xóchitl, de pie en el borde del bosque, acariciaba a la osa por última vez. Y sus dedos memorizaban cada pelo, cada curva de los músculos bajo la piel. La bestia permanecía inmóvil, solo gruñía suavemente, un sonido bajo y prolongado, como una despedida. Nunca te olvidaré, susurró Xóchitl, apoyando la frente en el ancho pecho. Nunca. La osa le lamió la mano. Una vez. Dos. La lengua áspera rasguñó su piel, dejando un rastro húmedo. Me salvaste, continuó la niña, con la voz temblorosa. Fuiste más buena que la gente, más buena que nadie. Abrazó a la osa por el cuello, hundió el rostro en el pelaje, inhaló su olor, a bosque. Salvaje, familiar. Detrás de ella, su padre. Ana y el guardabosques esperaban, sin meter prisa. La osa entendía, su cachorra se iba con su propia manada. Así son las cosas. Así debe ser. Xóchitl se apartó, se secó los ojos con la manga, dio un paso atrás, luego otro. La osa la siguió con la mirada, una mirada larga y pesada, luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Lenta, mirando hacia atrás, la mancha blanca de su pecho brilló entre los troncos, y el bosque se la tragó, como el agua se traga una piedra. El viaje a Saltillo duró 6 horas. Xóchitl iba en el asiento trasero, pegada a la ventana, en silencio. No dormía, no lloraba, solo estaba sentada, abrazando sus rodillas. Ana se giró desde el asiento delantero. Xóchitl la llamó con suavidad. No tengas miedo, sé que estás asustada. La niña no respondió. Ana suspiró, buscando las palabras. No voy a reemplazar a tu mamá, continuó en voz baja, y no intentaré hacerlo, pero trataré de ser tu amiga. ¿De acuerdo? Xóchitl giró la cabeza. ¿Y cuándo nacerá su bebé? Preguntó con cautela. En primavera, respondió Ana, poniendo una mano en su vientre. Serás la hermana mayor. Me ayudarás a enseñarle a tu hermanito o hermanita todo lo que sabes. Yo, repitió Xóchitl, y en su voz sonó la sorpresa. Pero si soy ciega. ¿Y qué? Ana sonrió. ¿Sabes cómo sobrevivir en el bosque durante un mes entero? Eso vale mucho. Por la ventana pasaban postes, árboles, nubes. Xóchitl apoyó la mejilla en el cristal y cerró los ojos. El apartamento la recibió en silencio. Xóchitl, de pie en la entrada, agarrada de la mano de su padre, escuchaba el zumbido del refrigerador, el tic-tac de un reloj, el ruido de los coches afuera. Esta es tu habitación, dijo Ana, guiando a la niña por el pasillo. Abrió una puerta y Xóchitl entró. Ana tomó su mano y la puso sobre el respaldo de una cama. Aquí está la cama, explicó con calma, guiando la palma de Xóchitl por la madera. A la derecha de la puerta. Si te pones de cara a la ventana. A la izquierda estará el armario. Está exactamente a 7 pasos. Xóchitl asintió, contando para sí misma. 7 pasos. Recordar. Memoriza las esquinas con las manos, continuó Ana pacientemente. Por la mañana das una vuelta, lo tocas todo. Te acostumbrarás. La guió por el resto de la casa, al baño, a la cocina, a la sala. Xóchitl tocaba las paredes, los muebles, las manijas de las puertas, memorizando distancias, formas, texturas. Por la noche, Ana la sentó en la bañera. El agua estaba caliente, olía a jabón y a algo floral. Xóchitl estaba sentada, abrazando sus rodillas, y lloraba en silencio mientras Ana le quitaba la suciedad. Le desenredaba el pelo y le ponía antiséptico en los arañazos. Todo está bien, susurraba Ana, echándole agua tibia sobre la cabeza. Estás en casa. Estás a salvo. Para la cena, Nicolás preparó pasta con salchichas. Sin mucha maña, la pasta se pegó, las salchichas se quemaron un poco, pero lo intentó. Puso la mesa, encendió una vela, aunque no había ninguna celebración, y colocó los tenedores.
Se sentaron los tres, comiendo en silencio, y la vela parpadeaba, proyectando sombras en las paredes. Incómodo, silencioso, pero cálido. El consultorio de la psicóloga olía a café y a libros viejos. La doctora Marina Santos, de 45 años, con gafas y una voz suave, estaba sentada en un sillón frente a Xóchitl y sonreía, aunque la niña no podía verlo. «Cuéntame de ti», le pidió. Xóchitl se encogió de hombros. «No hay nada que contar», murmuró, apretando las manos sobre las rodillas. «Bueno, ¿al menos algo que te guste?» «No sé. ¿Qué desayunaste?» «Avena. ¿Estaba rica?» «Normal». La doctora Santos se reclinó en el sillón. El cuero crujió. Esperó un momento y luego preguntó otra cosa. «Cuéntame de Misa». Xóchitl se sobresaltó. Levantó la cabeza. «¿Misa?», repitió en voz baja. «Sí, la osa que te salvó». Y Xóchitl empezó a hablar. Las palabras fluyeron solas, como se despertaba acurrucada en el cálido pelaje, como la osa le traía pescado y bayas, como la protegía de los lobos, como gruñía por las noches. Y ese gruñido era mejor que cualquier canción de cuna. Era mejor que la gente, concluyó Xóchitl. Y la voz le tembló. No engañaba. No abandonaba. La doctora Santos asintió, aunque la niña no lo vio. Misa te mostró lo que es el amor incondicional, dijo con suavidad. Amor sin exigencias. Sin condiciones. Simplemente porque existes. Sí, susurró Xóchitl. Ahora tu tarea es aprender a confiar de nuevo en la gente, continuó la psicóloga. Creer que no todos abandonan, que tu padre y Ana son diferentes. Xóchitl guardó silencio. Sus dedos apretaban el borde del sillón. Será difícil, añadió la doctora Santos. Pero te ayudaré. Lo lograremos. El doctor Elizondo estaba sentado en su escritorio, examinando unas radiografías de los ojos. 50 años. Sienes canosas. Gafas sobre la nariz. Levantó la vista cuando Nicolás y Xóchitl entraron. Siéntense, indicó, señalando las sillas. Sentaron a Xóchitl en un sillón y le apuntaron con una luz brillante. Ella entrecerró los ojos, aunque no veía la luz. Sintió el calor en los párpados. Catarata congénita, dijo el doctor, examinando los ojos con un aparato especial. Ambos ojos. Es densa, pero técnicamente operable. ¿Entonces se le puede devolver la vista?, preguntó Nicolás, inclinándose hacia adelante. Elizondo se quitó las gafas y las limpió con un paño. Podemos intentarlo, respondió con cautela. Pero hay un detalle. Durante 8 años, el cerebro se ha acostumbrado a la ceguera. Ha reorganizado las conexiones neuronales. La probabilidad de recuperar la vista es de 50-50. Es decir, Nicolás tragó saliva. Es decir, puede recuperarla por completo, o parcialmente, un 30 o 40%, o puede no recuperarla en absoluto. El doctor se puso las gafas de nuevo. No hay garantías. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Nicolás. Y su voz sonó ahogada. 300,000 pesos. 2 operaciones. Una para cada ojo, más la rehabilitación. Nicolás palideció. Le temblaron las manos y las escondió bajo la mesa. Lo haremos, logró decir. Cueste lo que cueste. Lo haremos. Nicolás pidió un préstamo en el banco. 100,000 pesos. No le dieron más. Ana vendió su coche. 50,000. Total, 150,000. La mitad. Una semana después, llamó Pedro Gámez. Nicolás, dijo el guardabosques, con la voz alegre. Oye, aquí juntamos algo para Xóchitl. ¿Juntaron qué? No entendió Nicolás. Dinero. Pasé por el pueblo. Expliqué la situación. La gente cooperó. A finales de otoño, Pedro Gámez trajo un sobre. Dentro había 150,000 pesos. Doña Inés dio 5,000 de sus ahorros. Todo lo que tenía. Cuevas dio 10,000. Su pensión de 2 meses. El resto, lo que cada uno pudo. Para nuestra niña, dijo el guardabosques, entregando el sobre, la que el oso salvó. Nicolás miraba el dinero y no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Le ardían los ojos. Gracias, logró decir finalmente. Gracias a todos. Pero aún faltaban 50,000 pesos. Solo tenían 250,000. En primavera juntamos el resto, dijo Ana, abrazando a su esposo. Verás que sí. El juicio fue rápido. María estaba en el banquillo de los acusados, con un uniforme gris de prisión y la cabeza gacha. El juez leyó los cargos. Intento de homicidio a una menor. María admitió toda la culpa. No se excusó.
No pidió clemencia. 10 años, anunció el juez, golpeando con el mazo. Se considera la confesión, pero también la gravedad del delito. María asintió. Levantó la cabeza y miró hacia la sala. Nicolás estaba sentado con Xóchitl. La niña no veía a su tía, pero oyó la sentencia. No pido perdón, dijo María, mirando en voz baja a su sobrina. No me lo merezco. Los guardias se la llevaron. La puerta se cerró de golpe. El juez se retiró. La sala quedó vacía. Noviembre trajo la primera helada. Xóchitl, de pie junto a la ventana, no veía los cristales de hielo formándose en el vidrio, pero oía el silencio, uno especial, suave, cuando el frío cubre la tierra como una manta. Misa se está preparando para hibernar, susurró, apoyando la palma en el cristal frío. Duerme tranquila. Misa. En primavera seguiremos juntando dinero y volveré a verte. Nicolás se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Te lo prometo, dijo con firmeza. Haremos esa operación. Pase lo que pase. Xóchitl asintió. Afuera caía la noche, cubriendo la ciudad con un silencio blanco, y en algún lugar lejano, en el bosque, una osa con un corazón blanco en el pecho se acomodaba en su guarida, preparándose para el largo invierno. Los puntos de braille raspaban bajo sus dedos. Xóchitl, sentada en su pupitre, pasaba las manos por las páginas del libro de texto, y sus labios se movían en silencio, convirtiendo los puntos en relieve en palabras. Julio era caluroso, el bochorno se colaba por las ventanas abiertas, el ventilador zumbaba como un abejorro enfadado, y la maestra hablaba lentamente, como a través de algodón. Habían pasado 8 meses desde que Xóchitl regresó del bosque. 8 meses de vida en la ciudad, extraña, ruidosa, con olor a gasolina y asfalto, pero se había acostumbrado. Había aprendido a contar los pasos de casa a la escuela, memorizado las voces de los maestros, hecho amigas, Elena y Sofía, que la llevaban de la mano y le describían cómo era el mundo. En casa le esperaba Marcos, de 3 meses, regordete, con una voz potente y pañales siempre mojados. Xóchitl ayudaba a Ana, mecía a su hermanito, le cantaba las mismas canciones de cuna que una vez le cantó a la osa. Con Ana había establecido una relación no maternal, no, pero sí cálida y amistosa. Ana no reemplazaba a su madre, simplemente estaba ahí, pero por las noches, Xóchitl pensaba en el bosque, en Misa, en la vista que aún no había recuperado. En primavera, volvieron a juntar dinero. Nicolás consiguió un segundo trabajo como cargador en un almacén por las noches. Ana volvió a trabajar en la clínica veterinaria. Ahorraban cada centavo. Casi lo habían logrado. Solo faltaban 30,000 pesos. Y entonces Ana dio a luz. Antes de tiempo. Con complicaciones. Cesárea de emergencia. Terapia intensiva. 3 semanas en el hospital. Las facturas llegaban una tras otra. Como martillazos en un yunque. Los gastos médicos se comieron todos los ahorros. Todo lo que habían juntado durante medio año. Nicolás estaba sentado en la cocina, con la frente apoyada en la mesa, y sus hombros temblaban. Perdóname. Xóchitl logró decir, sin levantar la cabeza. Perdóname. Xóchitl se acercó y abrazó a su padre por los hombros. No pasa nada. Papá, susurró, con la voz firme. Lo importante es que Ana y Marcos están bien. Pero la operación. El dinero es solo dinero, lo interrumpió. La familia es más importante. Nicolás levantó la cabeza y se secó los ojos con la manga. Xóchitl sonrió, no veía su rostro, pero sentía que lloraba. No demostró cómo la angustia la carcomía por dentro, como deseaba ver el mundo, aunque fuera una vez, con un solo ojo, por un solo minuto. El teléfono sonó un sábado, mientras comían. Nicolás contestó. Bueno, dijo, con el tenedor en la otra mano. Nicolás. La voz de Pedro Gámez sonaba alarmada. Hay un problema con la osa. Nicolás se quedó helado. El tenedor se le resbaló de los dedos y tintineó contra el plato. ¿Qué pasó? Preguntó. Y todos en la mesa levantaron la vista. El invierno pasado tuvo cachorros, explicaba el guardabosques. Sin aliento. 2. Ahora tienen unos 5 o 6 meses. Y un grupo de turistas de la Ciudad de México se metió en el bosque. No siguieron las reglas. Pusieron su tienda de campaña justo en un sendero de osos. Pedro Gámez tragó saliva. Se oía que estaba fumando. La osa con sus cachorros iba hacia el arroyo. Un turista se asustó. Levantó un palo. Dios mío. La osa defendía a sus crías. Atacó. Hirió a uno. Fractura de brazo. Heridas profundas. Los turistas presentaron una queja en la Dirección de Recursos Naturales.
El guardabosques exhaló el humo. Van a sacrificar a la osa por ser peligrosa. Pero estaba defendiendo a sus cachorros, gritó Nicolás, levantándose. Lo sé, la voz de Pedro Gámez era apagada. Pero la ley es la ley. Atacó a un humano. Debe ser eliminada. Xóchitl se levantó de la mesa. Papá, lo llamó en voz baja. Vamos a Piedra Blanca. Tengo que ayudar a Misa. Nicolás se dio la vuelta. Xóchitl, es peligroso. Misha me salvó a mí, lo interrumpió la niña, con la voz firme. Ahora es mi turno. Ana se levantó, meciendo a Marcos en brazos. Voy con ustedes, dijo con calma. Soy veterinaria. Mi opinión puede ayudar. Piedra Blanca los recibió con calor y polvo. Pedro Gámez los esperaba en la presidencia municipal. A su lado estaba Cuevas, el viejo cazador. Vino una comisión del Estado, dijo el guardabosques, estrechando la mano de Nicolás. Mañana la sacrificarán. ¿Quién es el herido?, preguntó Ana, ajustándose el bolso. ¿Podemos hablar con él? Máximo Beltrán, 28 años, de la Ciudad de México. Está en la clínica. Cuevas señaló con la cabeza hacia el camino. Vamos. La clínica era pequeña. 2 edificios, pintura desconchada, puertas que chirriaban. Máximo estaba en una habitación, solo, con el brazo enyesado y suspendido. Joven, pálido, con ojeras. Ana se acercó a la doctora, una mujer mayor con bata blanca, y se apartaron hacia una ventana, hablando en voz baja. Las heridas son limpias. Precisas, decía la doctora, mostrando el expediente. Fue una advertencia, no un intento de matar. Es decir, la osa pudo haberlo matado, pero no lo hizo, aclaró Ana. Si un oso quiere matar, mata, asintió la doctora. Esto fue defensa, no agresión. Ana se acercó a la cama de Máximo. Él la miró con recelo. ¿Usted es de la comisión?, preguntó con voz ronca. No. Ana se sentó en una silla. Soy veterinaria. Quiero hablar de la osa. No quiero que la maten, soltó Máximo. Y le temblaron los labios. Lo juro, fue mi culpa. Cuénteme qué pasó, le pidió Ana con suavidad. Máximo tragó saliva. Pusimos la tienda junto al arroyo. Por la mañana, fui a lavarme la cara. Y la veo. La osa con 2 cachorros. Venía directo hacia mí. Se secó el sudor de la frente con la mano sana. Me asusté. Agarré un palo. Lo levanté. ¿Y revisaron si había huellas antes de poner la tienda?, preguntó Cuevas desde detrás de Ana. Máximo bajó la cabeza. No, admitió. Culpable. No revisamos. No quiero que maten al oso. Es mi culpa. Yo invadí su territorio. Yo la provoqué. Escriba una declaración, dijo Ana, sacando una libreta, diciendo que usted violó las reglas. Eso podría ayudar. Máximo asintió y tomó el bolígrafo con la mano sana. A la mañana siguiente, se reunió la comisión. La sala de la presidencia municipal estaba llena. El representante de recursos naturales, los guardabosques, Pedro Gámez, Cuevas, varios cazadores. Ana estaba sentada en primera fila, junto a Xóchitl. Nicolás, de pie junto a la pared. El representante, un hombre de unos 60 años, trajeado y con una carpeta, abrió la sesión. La osa atacó a un ser humano, leyó con voz monótona. Le causó lesiones graves. Según la ley, debe ser sacrificada. Ana se levantó. Tengo un informe médico, dijo, entregándole un papel. Las heridas son limpias. Fue en defensa propia, no un ataque. La osa protegía a sus cachorros. El representante tomó el papel y lo leyó por encima. Aún así, yo escribí una declaración, se oyó una voz desde la puerta. Todos se giraron. Máximo estaba en el umbral, con el brazo enyesado y el rostro pálido. Solicito que se detenga la persecución del oso, leyó de una hoja. Le temblaba la voz. Yo soy el culpable. Violé las reglas de permanencia en el bosque. Provoqué al animal. La sala se llenó de murmullos. El representante frunció el ceño. Está en su derecho, dijo con cautela. Pero el precedente. Xóchitl se levantó. Pequeña, delgada, con gafas oscuras. Ana la tomó de la mano y la llevó hasta la mesa. Esa osa me salvó la vida, dijo Xóchitl. Y su voz sonó clara. El otoño pasado. Silencio. El representante dejó el bolígrafo. ¿A qué se refiere?, preguntó. Xóchitl contó la historia brevemente, sin rodeos, como su tía la abandonó en el bosque, como la osa la encontró, la alimentó, la abrigó durante un mes, como la salvó de la muerte. La sala escuchaba,
Conmocionada. Alguien se secaba los ojos. Otro negaba con la cabeza. No es mala, concluyó Xochitl, apretando las manos. Estaba protegiendo a sus hijos. Como cualquier madre. Pero el precedente, empezó el representante. Cuevas se levantó, golpeando la mesa con el puño. Llevo 40 años cazando, dijo con dureza. Esa osa no es agresiva. No molesta a los humanos si no se la provoca. Los turistas tuvieron la culpa. El representante se reclinó en su silla, tamborileando con el bolígrafo. Votación, anunció. ¿Quién está a favor de sacrificarla? 3 levantaron la mano. ¿Quién en contra? Otros 3 levantaron la mano. Todos miraron al representante. Él guardó silencio un largo rato, mirando a Xochitl. La niña estaba de pie, agarrada de la mano de Ana, y sus ojos ciegos parecían mirar directamente a su alma. Que la osa sea reubicada en una zona remota de la reserva, dijo finalmente. Se establecerá vigilancia. Si hay una nueva agresión, será eliminada sin previo aviso. La sala exhaló un suspiro de alivio. Xochitl se dejó caer en la silla, y las lágrimas rodaron bajo sus gafas oscuras. El pelaje estaba frío bajo su palma. Xochitl, arrodillada junto a la osa dormida, la acariciaba lentamente, memorizando cada pliegue, cada curva de su cuerpo. Los especialistas de la reserva habían sedado a la bestia con un dardo tranquilizante, y la osa se había desplomado de lado, como un enorme saco de grano. A su lado dormían los cachorros, 2 bolitas peludas que resoplaban en sueños. Gracias, Misa, susurró Xochitl, apoyando la frente en el cálido pecho. Me enseñaste que la familia no es la sangre. La voz le temblaba. Las lágrimas caían sobre el pelaje, se absorbían, desaparecían. La familia son los que no te abandonan, continuó, abrazando a la osa por el cuello. Los que se quedan a tu lado, incluso cuando es difícil. Nicolás se arrodilló a su lado. Le puso una mano en el hombro, y él mismo se secaba los ojos con la manga, ocultando el rostro. Vendré a verte, prometió Xochitl, besando a la osa en el hocico. Cada verano, te lo prometo. Los especialistas levantaron a la osa en una camilla. 3 hombres, con esfuerzo, resoplando, metieron a los cachorros en una jaula. Ni siquiera se despertaron. El camión arrancó, llevándose a los animales a una zona remota de la reserva, lejos de la gente, lejos del peligro. Xochitl se quedó de pie, siguiéndolos con una mirada que no veía, pero oía como el motor se alejaba, como el bosque volvía al silencio, como su padre lloraba a su lado, sin avergonzarse de sus lágrimas. El pastel era de fresa. Xochitl no lo veía, pero olía su aroma dulce, a crema, con 9 velas que Ana encendió con cerillos. ¡Feliz cumpleaños!, gritó Marcos, aplaudiendo. Tenía 1 año y apenas aprendía a hablar, pero pronunciaba, feliz cumpleaños, con orgullo. Nicolás y Ana cantaban. Doña Inés se unía con su voz ronca, desafinando. Octubre. Había pasado 1 año desde que reubicaron a la osa. 1 año de escuela, rehabilitación. Espera, sopla, le indicó Ana, acercándole el pastel. Xochitl inspiró y sopló. Todos aplaudieron. Tengo un regalo para ti, dijo Nicolás, sacando un sobre del bolsillo. Xochitl lo tomó, lo palpó con los dedos. Papel grueso, pesado. Ábrelo, le animó doña Inés, riendo. Xochitl abrió el sobre, sacó el dinero. No lo veía, pero lo contó con los dedos. Era mucho, muchísimo. Es de todo el pueblo, explicó Nicolás, con la voz temblorosa. La gente de Piedra Blanca lo juntó. Para tu operación. ¿Cuánto?, susurró Xochitl. 150,000, respondió Ana en voz baja. Ahora tenemos la cantidad completa. 300,000 pesos. Podemos hacer la operación. A Xochitl se le cayó el sobre. Le temblaron las manos. Apretó los labios. Y las lágrimas brotaron. Calientes. Incontenibles. Gracias, logró decir, hundiendo el rostro en el hombro de Nicolás. Gracias. La clínica olía a medicamentos y a miedo. Xochitl, sentada en un sillón, apretaba las manos sobre las rodillas y escuchaba al doctor Elizondo explicar el procedimiento. Noviembre, frío afuera, pero en el consultorio hacía calor, un aire pesado. Empezaremos con el ojo derecho, decía el doctor, golpeando la mesa con un bolígrafo. Si tiene éxito, en 3 meses haremos el izquierdo. ¿Y si no?, preguntó Nicolás. Si no, probaremos otros métodos, respondió el doctor con calma. Pero recuerden, no hay garantías. No puedo prometer que recuperará la vista. Xochitl asintió.
Estoy lista, dijo con firmeza. El consultorio de la psicóloga estaba en silencio. La doctora Marina Santos estaba sentada frente a ella, y el reloj de la pared marcaba el tiempo, como un metrónomo. Hagamos un ejercicio, propuso con suavidad. Imagina que tu mamá está aquí. Habla con ella. Xóchitl guardó silencio un largo rato. Sus manos se aferraron a los reposabrazos. Su respiración se aceleró. Mamá, empezó finalmente, y su voz era apenas un susurro. Estuve enojada contigo, por haberte muerto y haberme dejado. Las lágrimas rodaron bajo sus gafas oscuras. Pero ahora entiendo, no fue tu elección, continuó, sollozando. Simplemente pasó. Se secó los ojos con la manga. Perdóname por mi enojo, susurró. Y gracias por la vida. Gracias por haber sido mi mamá. Lloraba. Pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio. Como si un peso que había cargado durante 2 años finalmente se hubiera desprendido de sus hombros. Mamá, quiero ver el mundo, continuó Xóchitl, sonriendo a través de las lágrimas. Lo deseo tanto. Quiero ver a papá, a Ana, a Marcos. Quiero ver a Misa, aunque sea una vez. La doctora Santos asintió, aunque la niña no lo vio. Tu mamá está orgullosa de ti, dijo en voz baja. El quirófano era blanco. Acostaron a Xóchitl en una camilla. La cubrieron con una sábana. El anestesiólogo le puso una inyección, y el mundo se desvaneció. Se volvió borroso. Desapareció. Nicolás y Ana estaban sentados en el pasillo, en sillas duras. 5 horas. 5 horas de espera que se sintieron como 5 años. Nicolás rezaba, moviendo los labios. Ana lo tomaba de la mano, apretando con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. Finalmente, la puerta se abrió. El doctor Elizondo salió, cansado, con su bata verde y rastros de sudor en la frente. La operación fue un éxito, dijo. Y Nicolás exhaló como si no hubiera respirado en toda su vida. Entonces, técnicamente, todo se hizo correctamente, lo interrumpió el médico, levantando una mano. Pero el resultado lo sabremos en una semana, cuando quitemos las vendas. 7 días. Xóchitl anduvo con una venda en el ojo derecho, blanca, gruesa, cubriéndole la mitad de la cara. Contaba los días, las horas, los minutos. No dormía por las noches. Daba vueltas en la cama, atenta a cada sonido. ¿Y si no funcionó? Le preguntaba a Ana, apretando su mano. Incluso si no, saldrás adelante, respondía Ana con calma. Eres fuerte. Sobreviviste 1 mes en el bosque. Puedes con lo que sea. Nicolás rezaba cada noche. Encendía velas en la iglesia. Susurraba palabras que sabía de memoria, pidiendo solo una cosa. El consultorio del doctor Elizondo estaba lleno. Nicolás, Ana con Marcos en brazos, incluso doña Inés había venido y estaba sentada en un rincón, desgranando su rosario. El médico se acercó a Xóchitl y empezó a quitarle las vendas lentamente, capa por capa. La tela blanca caía al suelo, formando anillos. Xóchitl, dijo en voz baja, no abras el ojo de golpe. La luz será intensa. Intenta abrirlo poco a poco. Xóchitl entreabrió el párpado. Primero, solo una luz blanca, brillante, cegadora. Luego, manchas borrosas. Luego, contornos, una mesa, una silla, la silueta del doctor. Veo, susurró. Veo, pero todo estaba borroso, desenfocado, como si mirara a través de un cristal sucio. La vista se ha recuperado parcialmente, explicó el doctor, anotando en el expediente, alrededor de un 30 o 40%. El cerebro necesita tiempo para adaptarse. Quizás en unos meses mejore a un 50 o 60%. Es probable que no se recupere por completo. Xóchitl no escuchaba. Lloraba de felicidad, mirando un mundo borroso pero real. Veo la luz, gritaba, riendo a través de las lágrimas. Veo gente. Se volvió hacia Nicolás. El rostro borroso, pero la sonrisa, visible. Papá, susurró. Estás sonriendo. Miró a Ana. Eres muy bonita, dijo. Y Ana se echó a llorar. Tomó a Marcos en brazos, observando su carita borrosa. Mi hermanito. Xóchitl lo abrazó. Mi hermanito. Mayo trajo calor y verdor. La familia iba en coche a la reserva. Nicolás al volante. Ana a su lado. Xóchitl y Marcos en el asiento trasero. Pedro Gámez y Cuevas los recibieron en la entrada y los guiaron por un sendero, familiar y extraño a la vez. La osa estaba tumbada en un claro. Los cachorros, ya grandes, casi adultos,
Jugaban cerca. Xóchitl se acercó lentamente, y la bestia levantó la cabeza. Olfateó. La reconoció. La niña veía a la osa por primera vez. Borrosa. Pero la veía. Enorme. Poderosa. Hermosa. El pelaje pardo. La mancha blanca en el pecho. Idéntica a un corazón. Misa, susurró Xóchitl. Y la voz le tembló. Eres tan hermosa. Se agachó, acariciando a la osa, y las lágrimas caían sobre el pelaje. Gracias, susurraba. Por todo. La osa gruñía. Le lamía la mano. Se quedaron sentados juntos. La niña y la bestia. Como hacía un año en la cueva. Solo que ahora, la niña veía. Veía el bosque, el cielo, la mancha blanca, el corazón. Xóchitl entró en una escuela normal, con apoyo para débiles visuales. Se sentaba en la primera fila. Los libros de texto estaban impresos en letra grande, los maestros explicaban más despacio. Soñaba con ser veterinaria, como Ana. Su vista se estabilizó en un 55%. Veía borroso, pero lo suficiente para vivir. Cada primavera, la familia visitaba a la osa. Xóchitl le llevaba manzanas, pan, se sentaba a su lado y le contaba su vida. A los 10 años, escribió un libro, Gracias, Misa. Corto, sencillo, sobre su mes en el bosque. La gente de Piedra Blanca lo publicó en una pequeña tirada. El dinero de las ventas se destinó a ayudar a niños ciegos de familias pobres. La leyenda de la osa del corazón blanco sigue viva en el pueblo. En el centro de Piedra Blanca, erigieron un monumento. Una niña de bronce abraza a un oso de bronce. En la placa está grabado, el amor es más fuerte que la sangre. Y en algún lugar de la reserva, en un rincón remoto del bosque, una osa con una mancha blanca en el pecho cría a nuevos cachorros y, a veces, mira hacia el sendero que lleva a los humanos, como si esperara a alguien, como si recordara.